Hola, hola, muy buenos días tengan todos ustedes que el día de hoy nos acompañan. Mi nombre es Lucy García y les doy la bienvenida a su programa, Balance y Sazón, que como todos los lunes transmitimos aquí en Radio Centro Multicultural, acá en Pontiac, Michigan. Y bueno, pues nuevamente bienvenidos a este programa. Me encanta tenerlos por aquí, a todos nuestros radioescuchas. Y el día de hoy tenemos una invitada que nos va a hablar de un tema muy interesante que no se habla mucho. Hemos hablado de trastornos de la conducta alimentaria, de conductas de riesgo, hemos hablado de personas que hacen muchas dietas, que tienen problemas con su autoestima, con la aceptación corporal, pero también hemos hablado de resistencia a la insulina, diabetes, algunas otras enfermedades, pero el día de hoy vamos a hablar qué tan complejo se pone la situación cuando una persona tiene resistencia a la insulina o síndrome de ovario poliquístico y también presenta un trastorno de la conducta alimentaria. Porque esto sucede y mucho más de lo que se pudieran esperar. Entonces, el día de hoy tengo a una invitada que es experta en este tema. Ella es Paulina Rejón. Ella es nutrióloga, es licenciada en nutrición por la Universidad Autónoma de Yucatán. Tiene una certificación en psicología de la alimentación, también tiene una certificación en alimentación vegetariana, tiene diplomado en actualización en el abordaje de trastornos de la conducta alimentaria con un enfoque no centrado en el peso. Tiene un curso de microbiota intestinal, curso de confianza corporal para profesionales. Tiene un seminario hacia un paradigma de liberación corporal y equidad y justicia en salud. Y bueno, pues Pau es nutrióloga con un enfoque no dieta y es aliada en la lucha contra la gordofobia, el estigma de peso, salir de la, bueno, claro, para ayudar a salir de la cultura de las dietas. Y bueno, pues el día de hoy nos va a explicar cómo es que suceden estas comorbilidades, ¿no? Que puede existir un trastorno en la conducta alimentaria y también, al mismo tiempo, tener un problema de salud como estos que estamos hablando, además de, me imagino que ha de haber muchos más. Pues bueno, Pau, muchísimas gracias por aceptar mi invitación. ¿Cómo estás? Gracias, Lucy. Muy bien. La verdad, encantada de estar aquí, encantada de hablar de este tema. Es algo que yo en la consulta privada, con lo que lidio mucho, ¿no? No siempre van a llegar las personitas con algún único tema a tratar, ¿no? Normalmente vienen con varias cositas al mismo tiempo y entonces siempre es la gran interrogante de por dónde se empieza el abordaje, ¿no? Si, ok, no me voy a centrar en el peso, si no voy a centrarme en adelgazar para mejorar esto o aquello, según la medicina tradicional, entonces, ¿qué se hace? ¿Por dónde se empieza? Entonces, los trastornos de conducta alimentaria desafortunadamente van a la alza, ¿no? Desde edades muy tempranas ya empezamos a ver conductas, ya empezamos a ver patrones, tanto alimentarios como con los que tienen que ver con la imagen corporal, que empiezan a distorsionar la conducta alimentaria, ¿no? Que se empiezan algo que debería ser natural, como lo es comer, ¿no? Y comer suficiente y comer variado, se empieza a volver un problema, ¿no? Entonces, encantada de la invitación, de verdad, te agradezco mucho la confianza y bueno, espero poder aportar un granito de arena para tus radioescuchas. No, muchas gracias a ti. Yo creo que es muy importante hacer visible todos estos problemas, porque yo creo Así. que conforme pasa el tiempo, como tú lo acabas de decir, cada vez aumentan más este tipo de Ujú, situaciones, porque con ujú, esta cultura en la que vivimos, donde el físico es súper importante, y yo creo que siempre ha existido, pero ujú. en esta época en la que nosotros vivimos es todavía Así es, aún más, ¿no? Mucho más, más porque evidente. las redes sociales, todo lo que nos bombardea, la cultura fitness, porque antes, pues Ujú, no nada más antes era estar delgada, no, ahora no nada más hay que estar delgada, sino hay que estar así es. con los músculos bien definidos y bueno, Ujú, esta cultura no nada más llega a mujeres, también a hombres y de ujú, todos los cuerpos. ujú. Entonces, Así es. pues es súper importante hacerlo visible. Y bueno, pues mira, antes de comenzar, para quienes
se han perdido Ujú, otros programas y que desconocen de estos temas. ¿Qué te parece si nos cuentas qué es un trastorno en la conducta alimentaria? Pues yo creo que deberíamos de comenzar por claro. aquí nuevamente, aunque ya lo hemos visto, por ahí tengo otros programas hablando de este Ujú, tema, pero ujú, cuéntanos un claro. poquito así para comenzar, ¿qué es un TCA o un trastorno en la Ujú. conducta alimentaria? ¿Por qué? ¿Por qué sucede? Y pues a quién le puede suceder este tipo de problemas. Claro, claro. Los trastornos de conducta alimentaria, me voy a referir de ellos como TCAs para abreviar un poquito, son condiciones de orden mental, orden psicológico. Son condiciones, son situaciones que ocurren a nivel mental y que van a tener un efecto directo en las conductas alimentarias, en la alimentación, ¿no? Un trastorno de conducta alimentaria es multifactorial, eso es bien importante decirlo, ¿no? No hay una causa única o un origen único para que se desarrolle. Vamos a hablar de temas genéticos, socioeconómicos, culturales, como decías hace ratito, la cultura de las dietas, la cultura del fitness, ¿no? Todo esto que va abonando a nuestro sistema de creencias alrededor de la salud o alrededor de la delgadez, de la persecución de la delgadez. Entonces, un trastorno de conducta alimentaria suele ser complejo porque su origen es multifactorial, ¿no? Si bien en primera instancia se puede hablar de problemas con la comida, problemas de imagen corporal, insatisfacción corporal, la realidad es que si ponemos como la imagen de un iceberg, eso es lo que se ve en la punta del iceberg. Hacia abajo podemos ver conductas depresivas, ansiosas, baja autoestima, situaciones vulnerables, trauma, muchas cosas que le pueden ir pasando a lo largo de la vida de una persona y que el TCA viene a ser como un reflejo, como la ramita del árbol que sobresale, ¿no? Pero en realidad hay muchas, muchas causas que están hacia el interior y que deben ser tratadas. Entonces, cuando se habla de un tratamiento de un TCA, la mejor manera de poder abordarlo, si es posible para la persona, porque también vamos a hablar de situaciones económicas, es tener un equipo multidisciplinario, ¿no? Una nutri, un psicólogo, un psiquiatra, un médico internista, y de ahí, pues, ver según las necesidades de cada personita, ¿no? Entonces, esto también habla mucho del acceso a un sistema de salud que muchas veces es precario en este tipo de temas, ¿no? Y entonces los trastornos de la conducta alimentaria suelen percibirse como maneras de querer llamar la atención, como de, es que no comes porque no quieres, o es que si solo bajas 5 kilos más ya estarías bien, ¿no? Como que en la cultura popular se cree que es algo que se puede controlar, ¿no? Si bien hay mucho tema de control en un trastorno de conducta alimentaria, este control es, es efímero, es solo como la sensación de control, porque realmente a nivel mental es donde se están dando muchísimas conexiones neuronales que nos llevan a seguir patrones alimentarios o conductas alimentarias. Entonces, ¿qué población suele ser la más afectada? Mujeres, sobre todo en adolescentes. Con esto no quiero decir que los hombres o que personas con alguna otra identidad de género no lo puedan padecer. Las cifras que tenemos en este momento apuntalan mucho que por cada 9 mujeres, un hombre va a desarrollar algún tema de TCA. Entonces, esa es como la población más vulnerable. Y si también nos encontramos en entornos como los deportes de alto rendimiento, como temas de modelaje, de ballet, de danza, en esas áreas suele incrementarse la probabilidad de desarrollarlo, ¿no? Y también hay un factor genético, esto no lo podemos olvidar. Entonces, hay personas que de manera genética van a tener mayor predisposición a desarrollar estas conductas que otras personas. Entonces, como puedes ver, son varias situaciones que se van eh, dando
y que van creando como esta tormenta perfecta, ¿no? Según lo que nos dicen en la cultura popular, es bueno, es que si estás bajito de peso, seguramente tienes anorexia, ¿no? Si comes mucho, seguramente tienes bulimia o atracón. Y vamos que sí son algunas características, pero no son todas. O sea, un TCA no se ve, eso es bien importante señalarlo. No se ve en el tamaño del cuerpo, no se ve solo con una o dos conductas, o sea, es algo complejo. Y normalmente conocemos a la anorexia, la bulimia, tal vez al trastorno por atracón, pero hay otras clasificaciones de TCA, como los no especificados, como la pica, como el trastorno por rumiación, el trastorno por evitación, el no especificado, el trastorno de conducta alimentaria no especificado, pero que cumple con algunos criterios diagnósticos. Entonces, bueno, aquí hay salsas de todos los sabores, de todos los colores, de todos los picores. Entonces, sí es bien importante que nosotros vayamos hablando de este tema para que mientras más se hable, la detección temprana puede ayudar muchísimo a pues controlar estos índices y además evitar tanto sufrimiento, porque vivir con un TCA es sufrimiento para la persona que lo vive y para quienes lo rodean. Claro, totalmente. No, pues gracias por la introducción. Para quienes pues desconocen que existen los trastornos alimentarios, porque bien lo dijiste, no, a mucha gente no lo cree o duda, ¿no? De, Ujú. ay, no, porque tienes sobrepeso, ¿cómo vas a tener anorexia? ¿No? Así Y es. hay muchísima gente con sobrepeso que no come, que se restringe. O hay personas Ujú. delgadas que tienen atracones. Entonces, no por como, o sea, claro, porque tenemos esa idea, ¿no? De que hay solo las personas que dejan de comer, las personas que tienen anorexia, o los comedores compulsivos, o los que vomitan, como las personas que tienen bulimia, y no es así. Hay personas que tienen muchos, es más, yo creo que caen en los trastornos no especificados, ¿no? Como que mucha Así gente, es, porque pueden variar, o sea, pasar de uno a otro síntoma. así Y bueno, es. antes que nada, detectarlos, como dices, mientras más temprano, es más fácil Ujú. de poder Es más fácil. ayudar. Pero a ver, ahora algo bien interesante. ¿Qué Ujú. pasa? Porque también da en adultos, ¿no? Yo Sí, me acuerdo que a mí me sí, impresionó una paciente que tuve hace un tiempo que, claro, o sea, uno cree que nada más a los adolescentes, no, hay personas adultas con así es. problemas o que ya tienen muchos años de padecerlo o que empiezan con el trastorno ya adultas, ¿no? Ya personas Ujú. adultas. Pero bueno, también se presentan este tipo de trastornos, la raíz de todo eso es el miedo a engordar, ¿no? Como querer hacer dieta, querer no subir de peso, el miedo a la comida, porque todo viene de esta cultura del miedo Ujú. a engordar, del miedo al rechazo. Entonces, ya se me fue la cámara. Entonces, Ujú. el miedo a tener, pues no sé, me está fallando la cámara, pero bueno, No te sigo hablando, preocupes, sí. porque pero yo te veo. Ok. Entonces, el miedo a engordar, el miedo ese rechazo, el miedo al bullying, el miedo Ujú. a todo lo que Ujú. implica tener un cuerpo grande, pues Ujú. la gente Ujú. empieza a tener conductas alteradas de la alimentación y Ujú. obviamente pasan a veces a un trastorno de la conducta alimentaria. Pero algo bien interesante, ¿no? Ujú. Que vamos a hablar el día de hoy. Hay condiciones metabólicas, por Ujú. ejemplo, Ujú. padecimientos como es la resistencia a la insulina o el síndrome de ovario poliquístico, que está muy, yo creo que hoy en día no sé por qué ahora se escucha más, Sí, sí. pero que ahorita a lo mejor tú nos puedes decir. Cuéntanos, ¿cómo es que se pueden dar en conjunto, o sea, al mismo tiempo, ¿no? Tener un padecimiento, porque también, por ejemplo, puede ser Ujú. diabetes, no sé, alguna otra condición, tener una enfermedad que tiene que ver con la alimentación y además Ujú. presentar un trastorno en la conducta alimentaria. Sí, mira, es bien interesante. Primero quiero regresar a esta parte de las personas adultas también padecen un TCA, ¿no? Muchas veces es un TCA que se presenta desde la adolescencia y que puede durar muchísimos años con la persona, ¿no? O sea, y va migrando, va mutando.
Tal vez empecé con estas conductas y ya luego me pasé a estas y ahora son estas. Entonces, el TCA ha sido parte de la vida de estas personas, ¿no? Se desarrolla desde la adolescencia hasta la edad adulta, hasta que se identifica ya como algo que es necesario tratar, ¿no? Y también se experimenta ya en la edad adulta. ¿No? Después de tantos cambios, después de tantas situaciones en la vida, también se puede presentar, ¿no? No uno es excluyente del otro. Eso es por una parte. Por otra parte, si bien el tema de la imagen corporal suele ser como la causa más común o lo que más escuchamos, también un trastorno de conducta alimentaria se puede dar sin que esté aunado o aliado con el tema de la imagen corporal. A mí me ha tocado tener pacientitas que, si bien hay cierta insatisfacción o distorsión corporal, no es como el elemento o el ingrediente más importante del TCA, ¿no? Podemos estar hablando de un tema de trauma, de un tema de algún tema de neurodivergencia, que esto hace que estalle el TCA, ¿no? Que se presente. Entonces, el síndrome ovario poliquístico, la resistencia a la insulina son condiciones hormonales metabólicas que pueden haberse, eh, que pueden suscitarse por haber tenido estas restricciones alimentarias, por ejemplo, en el tema de la resistencia a la insulina, pasar mucho tiempo en hambre y desregular diversas hormonas, incluyendo la insulina, puede ser como la puerta de apertura a padecer resistencia a la insulina. En el caso del síndrome ovario poliquístico, algo bien importante a decir es que es una condición que ya tenemos o que se va o que ya podemos saber que se va a desarrollar desde que estamos en la panza de nuestras mamás. O sea, ya es algo como como que un chip con el que ya venimos. Ujú. El síndrome ovario poliquístico tiene rasgos muy, muy genéticos, pero que vamos, conforme nuestra historia, lo que vivimos y la manera en la que nos relacionamos con los alimentos, podemos ir teniendo ahí también estos vaivén con trastornos de conducta alimentaria o conductas alteradas de la alimentación. ¿Y qué sucede? Esto lo veo muchísimo en consulta, que tal vez yo al recibir el diagnóstico de resistencia a la insulina o de síndrome ovario poliquístico, por las razones que sean, que vamos, que no, estas dos condiciones en particular no son causadas por un tema alimentario propiamente, sino que también son multifactoriales y el tema genético, la carga genética va a ser muy, muy importante en estos temas. Al recibir un diagnóstico y ante la preocupación que esto genera, empezamos a, tal vez, si no teníamos un trastorno de conducta alimentaria, tal vez empezamos a llevar a cabo conductas restrictivas, culpa alrededor de la comida por elegir ciertos alimentos, porque dentro de la medicina tradicional, la nutrición tradicional es, si tienes alguna condición metabólica, hormonal, lo primero que tienes que hacer es eliminar alimentos, ¿no? Y entonces tal vez yo no tenía un TCA, pero al estar en contacto con estas recomendaciones evitativas, prohibitivas, lo que estoy haciendo tal vez es desatar conductas alteradas, ¿no? No voy a hablar que, que propiamente un TCA, pero sí conductas alteradas con la alimentación. Y entonces, en consulta lo que veo es, Pau, es que no debo de comer harinas, no debo de comer azúcar, no debo de comer esto y que no sé qué. Y si yo tengo un pasado con TCA, entonces esto me va a detonar nuevamente pensamientos, le voy a dar como poder al TCA para que empiece a generar culpa en mí, muchos pensamientos intrusivos. Y entonces es bien importante que las recomendaciones que se hagan a las personas con estas condiciones vayan desde un enfoque, uno, no centrado en el peso, que es bien importante, no gordofóbico, y que también sea amable, compasivo y que donde se puede experimentar la libertad alimentaria. O sea, tener un diagnóstico de una condición no me
debe de llevar directamente a la restricción o a la eliminación. Claro, van a haber cosas muy puntuales, como por ejemplo, si tengo una enfermedad celíaca, pero diagnosticada, o sea, con las pruebas y con todo, pues bueno, sí, el gluten no va a poder estar en mi vida, porque eso de verdad, o sea, o me mata Claro, o no, ¿no? claro. Pero la mayoría de las personas no tienen enfermedades celíacas. La mayoría de las personas no tendrían por qué restringirse de ningún tipo de alimento, ninguno, aún teniendo un diagnóstico de diabetes, resistencia a la insulina, síndrome ovario poliquístico, hipotiroidismo, etcétera. Entonces, cuando tenemos a estos dos, entre trastornos de conducta alimentaria, SOB y resistencia a la insulina específicamente, el tratamiento no, yo sugiero que no se base en la restricción. ¿Por qué? Porque no es sostenible. Al Claro. final de cuentas, no se vuelve sostenible y hay mucho. Tal vez estamos arreglando una cosa, entre comillas, pero en la parte de la salud mental estamos dándole, o sea, como más herramientas a esta mentalidad restrictiva. Y entonces tampoco creo que sea lo mejor. Totalmente de acuerdo. Oye, me está fallando la cámara, creo que sí que Ujú. sí. Pero bueno, aquí te estuve Sí, poniendo mucho, por si me vuelvo a ir, ya, gracias. ya Ok. regresó. Oye, no, totalmente de acuerdo. Lo que pasa es que, claro, eh, no, a todo mundo con cualquier diagnóstico de alguna enfermedad, pues te da miedo, ¿no? Te da miedo las Claro. complicaciones que pueden tener. Te lo digo porque yo tengo una enfermedad autoinmune y me acuerdo mucho, ¿no? Cuando me diagnosticaron, pues te empiezan a decir, no, deja los lácteos y deja las carnes Sí, y deja esto. Yo la verdad es que no le hice caso a nada de eso qué bueno. y sí, tal vez hay gente que se beneficie. O sea, tal vez sí, ¿no? O sea, tal vez sí. Hay algunos, Ujú. ahora con la medicina funcional que está tanto de Sí. moda, puede ser que Ujú. sí se vean beneficiados. El problema es cuando se vuelve obsesivo, ¿no? Obsesivo Exactamente. y totalmente, que te da miedo, ¿no? Y justo me Ujú. hiciste recordar, no es el caso de resistencia a la insulina ni SOP, que es el tema que estamos hablando el día de hoy, pero me hiciste recordar a una paciente que tiene diabetes. Me acuerdo que yo le Ok. estaba atendiendo y yo le decía, es que puedes comer de todo, porque de comer muchos carbohidratos, muchos pasteles, muchos dulces, o sea, sí, de Ujú. repente se quitó todo, no Todo. ella, porque ella lo decidió porque claro, le tenía miedo, porque así son los doctores. Claro. Los Sí. médicos, hay médicos de verdad que no tienen tantita compasión, tantita. Mi pobre Sí. cuñada ahora que vino, me acuerdo que el doctor le dijo, no, 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 o sea, que si comía pan, que la iban a operar y la asustó horrible y, o sea, se ponen a decir ese tipo de cosas que sabemos Ujú. que no es cierto, o sea, no es que el pan sea malo, o sea, Ujú. claro que Exactamente. no, o sea, en una alimentación balanceada, flexible, caben todos los alimentos y Así me es. acordé de esta paciente porque se quitó todo, todo, ella sola. Y yo le decía, es Ok. que mira, que cuando te restringes mucho, luego puede haber atracones, porque pues Así cuando tú es. restringes mucho y claro que es algo que te gusta, puede haber ese tipo de situación, ¿no? De que llega un día y te Ujú. comes de más, ¿no? Pues pasaron así como 3 meses y un día llegó llorando, ¿no? Me dice, tenías razón, porque Ujú. claro, hubo un día que emocionalmente o porque ya no pudo controlar, como dices, son insostenibles. En una fiesta se acabó, me decía, es que me comí como 6 rebanadas de pastel y además le entré al tequila, o sea, todo lo que no había podido, ¿no? Entonces, ¿te Ujú. imaginas la glucosa? ¿Cómo se subió? Claro, Entonces, puede claro. inclusive hasta ocasionar problemas, o sea, el Así miedo, es. ¿no? Ese miedo, o volverse obsesivo y convertirse en un trastorno de la conducta alimentaria, ¿no? Que, o sea, que es Sí, pues muy triste que suceda esto. Oye, sí. sí, porque ya está a punto de acabar el tiempo. Ok, ok. Entonces, ¿qué nos recomiendas? Por ejemplo, si alguien tiene no sé, resistencia a la insulina, síndrome de ovario poliquístico, ¿qué nos recomiendas? ¿Qué es lo que deben de abordar o cómo deben de tratar primero? ¿Tú qué recomiendas? ¿Qué es lo que hay que atender?
¿Qué les Ujú, recomiendas para ujú. ya irnos del programa con estas recomendaciones tuyas? Claro, claro. Va a depender mucho de la situación de cada personita. Eso va a ser bien importante, ¿no? Si tengo todavía conductas restrictivas o compensatorias o purgativas, etcétera, latentes, es necesario primero atender esas conductas antes de dar cualquier recomendación en torno a soborresistencia a la insulina. Si esas conductas han disminuido, entonces tal vez podamos trabajar en recomendaciones, pero vamos. Yo sí recomiendo mucho que se acerquen a nutricionistas que estén alejados de la cultura de las dietas, que utilicen este discurso salutista, nutricionista, ¿no? Y de eliminar cosas o de hacer de verdad cosas impensables o invertir en productos carísimos para controlarlo. No se necesita de eso. Entonces, sí acercarse con nutricionistas para que les den pautas que sean flexibles, que sean amables y que sean cercanas al contexto de cada persona, ¿no? O sea, se pueden consumir carbohidratos, ahorita que me comentabas la experiencia de tu paciente, sí, sí, de hecho, la evidencia muestra que tal vez una eliminación de carbohidratos en los primeros 6 meses o un año puede tener resultados positivos a nivel de laboratorios. Sin embargo, más del 80% de las personas que se han quitado carbohidratos después de un año ya no pueden mantener esa restricción. Y entonces estos niveles, y de por sí por resistencia a la insulina ya estaban alterados, al regresar a consumir carbohidratos se alteran aún más. Porque, como tú decías, ¿no? Como que ahí se quita todo y aparentemente todo está bien, pero cuando se vuelve a consumir, porque es insostenible no vivir sin carbohidratos, pues los niveles se alteran aún más. Entonces, pues tal vez mantener a los carbohidratos y sí, con estrategias nutricionales, bueno, entonces voy llevando el consumo de ellos, pero no es necesario eliminarlos. Claro. Oye, y nada más así rapidísimo, ¿cómo, Ujú, por ejemplo, si hay personas que nos están escuchando y tienen algún padecimiento, qué ujú, recomendaciones, o sea, nos pudieras, bueno, más bien, qué preguntas se deberían de hacer como por si no saben, desconocen que tienen un trastorno en la conducta alimentaria, cómo pudieran ujú, sospechar que ya cayeron en una conducta, conducta desordenada o una ujú, trastorno de la conducta alimentaria, porque quizá ellos sienten que se están cuidando, ¿no? Porque lo que quieren ujú. es cuidar tu padecimiento, pero ¿cómo detectar que ya te fuiste al otro lado y ahora estás teniendo un problema de un trastorno alimentario o una conducta desordenada? ¿Cómo pudieran detectarlo? Yo creo que tiene mucho que ver con el tema de la paz mental que yo pueda tener. O sea, si nosotros hipervigilamos, hipercontrolamos, no nos sentimos tranquilas en torno a la comida. La acción de comer debería ser algo de, ok, me toca comer, ¿qué voy a comer? Lo como, continúo con mi vida y ya está. Ocupar tal vez un 10% de nuestros pensamientos a lo largo del día, porque pues es una necesidad que tenemos que cubrir. Pero si ya está abarcando muchísimo más de ese 10%, y digo 10% por decir un porcentaje, ¿eh? Si ya está abarcando más, si ya me siento muy incómoda, si todo el tiempo es estar pensando en comidas, estar viendo recetas, sentir mucha hambre, temas emocionales y todo eso, o sea, cuando algo no me está dando paz, yo creo que ese es el primer paso de decir, por aquí hay algo raro, ¿no? ¿Qué tan intenso puede ser? Pues va a depender de cada personita, pero si no me está dando paz algo, entonces hay algo tal vez que atender. Claro, claro, totalmente. Cuando ya, por ahí me encanta, me acuerdo de un post que puse que, o sea, claro, cuando ya hay obsesión o hay Ujú, demasiada culpa o con lo que acabas de decir, cuando no hay paz mental, no ujú, es saludable. O sea, eso no es salud, ¿no? así Entonces, es. por muy restringido que estés, o sea, que creamos que estamos haciéndolo por nuestra salud, ¿no? Eso no Ujú, nos está dando paz y eso a la larga, como nos acabas tú bien de mencionar, esas restricciones o esas conductas que estamos teniendo, pues no nos van a ayudar ni con el padecimiento y al contrario, ujú, nos ujú, puede alterar otras cuestiones
tanto metabólicas, porque se Sí. puede empeorar, como dijiste, ¿no? El Ujú. ciclo de la glucosa o las enfermedades mentales, que es lo que estamos hablando, o sea, la paz mental, la salud mental. Entonces, pues un balance, ¿no? Yo siempre digo, Así es. hablo del balance y sazón, por eso. No, pues, Pau, pues se nos ha acabado el tiempo. No sé si nos quieras regalar, este, más bien, dinos dónde te pueden localizar, por si hay alguien interesado en contactarte, ya que eres experta en este tema y estoy segura que pues habrá gente interesada. Cuéntanos dónde Muchas te gracias. pueden localizar. Claro, yo me encuentro en México, en el sureste mexicano, pero bueno, atiendo en línea sin ningún problema a cualquier parte del mundo. Pueden encontrar más información, mucha más de todos estos temas, de manera más específica en mi cuenta de Instagram. Me encuentran como nutri.paurrejón. Y bueno, ahí son bienvenidas, es una comunidad bien bonita que tenemos, todos somos bien amables en esa cuenta y quienes no son invitados a retirarse. Entonces, pues bueno, por ahí subo bastante información, ahí tengo el link para poder tener una sesión, ¿no? Ujú. Y bueno, si nos encuentran en Mérida, yo estoy en Mérida específicamente, no hay ningún problema, podemos vernos vía online. Claro, ya la escucharon, síganla en sus redes sociales, sobre todo en Instagram, ahí es donde En Instagram. publica mucho sobre Ujú. síndrome de ovario poliquístico y resistencia a la insulina y trastornos de la conducta alimentaria. Así es que, Así es. ay, Pau, pues muchísimas Gracias. gracias. Estuvo Gracias, Lucy. súper, súper informativo esto, lástima que pues no nos da para más, pero Sí, esperemos tenerte por aquí nuevamente. yo Eh, encantada. Muchísimas gracias. Y bueno, pues yo también me quiero despedir recordándole mis redes sociales también por Instagram y YouTube. Acuérdense que por ahí pueden ver todas estas entrevistas grabadas. Balance y Sazón por Instagram, Facebook y YouTube. Y bueno, pues les deseo toda la felicidad del mundo, toda la felicidad que se merecen. Recuerden tratar de llevar una vida con mucho balance, con mucho amor y con mucho sazón, porque vida solo hay una y hay que disfrutarla. Así es que bueno, pues me despido. Nos vemos próximo lunes a la misma hora aquí en Radio Centro Multicultural. Muchas gracias.